Una imagen. Eso es todo lo que quedó. Una cámara de seguridad captó a una adolescente caminando sola por una avenida, sin prisa, sin señales de peligro, como si fuera un día más. Nada en ese momento parecía fuera de lugar. Nadie que viera esa escena habría pensado que estaba observando el último rastro claro de alguien. Porque lo que vino después no fue un hecho evidente, sino un vacío. Un espacio en el tiempo donde no hay explicaciones, donde las piezas no encajan y donde una rutina aparentemente simple se transformó en un caso que impactó a toda una nación. El caso de Sara Bolaños. El lunes 23 de febrero de 2026 comenzó como cualquier otro día en la localidad de Los Mártires en Bogotá. Desde las primeras horas de la mañana, el movimiento habitual ya se hacía presente. Comercios abriendo, vecinos saliendo rumbo a sus trabajos y estudiantes preparándose para iniciar la jornada escolar. Dentro de una vivienda sencilla de la zona, Sara Valentina Bolaños, de 13 años, seguía la misma rutina que había repetido durante meses. Aproximadamente a las 6:30 de la mañana, Sara terminó de alistarse para ir al colegio ubicado a pocos minutos de su casa. Vestía un jean negro, una chaqueta de jean con detalles azules en los hombros, tenis negros y llevaba un morral oscuro. Su padre la acompañó, como de costumbre, hasta el punto donde tomaba el bicitaxi que la transportaba diariamente. La distancia entre su casa y el colegio era corta, un trayecto de apenas unos minutos que Sara conocía perfectamente. Era un recorrido seguro, cotidiano, repetido tantas veces que no representaba ningún riesgo aparente. Sin embargo, esa mañana, ese camino habitual se convertiría en el último punto claro dentro de una línea de tiempo que, con el paso de las horas, comenzaría a desmoronarse sin explicación. El trayecto entre la casa de Sara y su colegio no superaba los 5 minutos. Era un recorrido directo, sin desvíos, que atravesaba calles conocidas y transitadas por vecinos, estudiantes y comerciantes desde muy temprano. Cada mañana, ese mismo camino se repetía sin incidentes, formando parte de una rutina que no generaba preocupación ni requería supervisión constante más allá del acompañamiento inicial de su padre. Sin embargo, la mañana del 23 de febrero, Sara no llegó al colegio. No ingresó a clases, no fue vista por docentes ni compañeros, y su nombre no quedó registrado en ninguna actividad académica de ese día. A pesar de tratarse de un trayecto corto y visible, no existe hasta ahora un punto exacto donde se pueda afirmar con certeza qué ocurrió o en qué momento se desvió de su ruta habitual. Lo más desconcertante es que no hay registros inmediatos que indiquen una situación de riesgo. Ninguna cámara captó un forcejeo, ningún testigo reportó haber visto algo fuera de lo común, y no se recibió ninguna alerta en tiempo real. Simplemente, en algún punto entre su casa y el colegio, Sara dejó de estar dentro de la normalidad, y pasó a convertirse en una ausencia que, en ese momento, aún nadie había notado. Durante las primeras horas de la mañana, la ausencia de Sara no generó una alarma inmediata. Como en muchos entornos escolares, no era inusual que un estudiante llegara tarde o faltara ocasionalmente sin previo aviso. Sin embargo, con el paso del tiempo, su inasistencia comenzó a volverse inusual, especialmente al no existir ninguna comunicación previa que la justificara. Fue hacia el mediodía cuando la situación empezó a tomar otro matiz.
La familia no había recibido ninguna llamada del colegio, pero tampoco tenía noticias de Sara. La rutina que normalmente conectaba ambos espacios, casa y escuela, se había roto sin que nadie pudiera señalar el momento exacto. Cada hora que pasaba sin información aumentaba la incertidumbre. Al caer la tarde, la preocupación se transformó en una certeza inquietante. Algo no estaba bien. El padre intentó comunicarse con la madre para confirmar si Sara se encontraba con ella, pero la respuesta fue negativa. Ninguno sabía dónde estaba. Las llamadas al celular de la menor comenzaron a repetirse de forma insistente, pero el dispositivo nunca respondió. No había tono, no había señal, solo silencio. Para ese momento, lo que había comenzado como una ausencia sin explicación ya se perfilaba como una desaparición. Y mientras la ciudad continuaba con su ritmo habitual, dentro de la casa de Sara empezaba a instalarse una realidad difícil de asumir. La chica no había regresado, y nadie sabía por qué. La primera pista concreta apareció horas después, y no provenía de un testimonio directo, sino de una cámara de seguridad. En una grabación las autoridades identificaron a Sara caminando alrededor de las 11:20 de la mañana, varias horas después de que debía haber llegado al colegio. Esa imagen, lejos de aclarar lo ocurrido, introdujo una nueva incertidumbre en la investigación. En el video, Sara aparece sola. Camina con normalidad, sin señales visibles de angustia o presión externa. Llevaba la misma ropa con la que salió de casa y su mochila aún estaba con ella. No había nadie acercándose, no hay interacción evidente, no hay indicios de una situación de riesgo inmediata. A simple vista, era una escena cotidiana dentro del movimiento habitual de la ciudad. Pero precisamente esa normalidad es lo que convirtió el registro en una pieza clave. La ubicación no correspondía con su ruta escolar, y el horario tampoco encajaba con su rutina. Para ese momento del día, Sara debía estar dentro del colegio, no caminando por una avenida en otra dirección. Esa contradicción rompió por completo la línea de tiempo inicial. Desde ese punto, la investigación dejó de centrarse únicamente en su desaparición durante el trayecto escolar y comenzó a abrir nuevas preguntas. ¿Por qué estaba allí? ¿Cómo llegó a ese lugar? ¿Y qué ocurrió después de ese momento? La cámara había captado el último rastro claro de Sara, pero también había marcado el inicio de un vacío mucho más difícil de explicar. A medida que la imagen se convertía en el eje de la investigación, comenzaron a surgir testimonios que complicaban aún más la reconstrucción de los hechos. Algunos vecinos aseguraron haber visto a Sara regresar a su casa en horas de la tarde, aproximadamente alrededor de las 4, un dato que no coincidía con ninguna de las hipótesis iniciales. Si ese testimonio era correcto, significaba que Sara no solo no había ido al colegio, sino que además habría vuelto a su hogar horas después de haber sido vista en la avenida. Esto planteaba una nueva línea de tiempo completamente distinta, una en la que la menor habría tenido al menos 2 desplazamientos ese día, uno en la mañana y otro en la tarde, sin que ninguno quedara registrado con claridad. Esa posibilidad generó nuevas preguntas. Si regresó a casa, ¿por qué salió nuevamente? ¿Con quién estaba? ¿Por qué no hay registros visuales de ese segundo movimiento en cámaras cercanas? La falta de confirmación visual de este supuesto regreso convirtió el testimonio en un punto ambiguo, potencialmente clave, pero imposible de verificar con certeza. A partir de ese momento, la investigación dejó de ser una línea recta para convertirse en una estructura fragmentada. Cada nueva información no solo aportaba datos, sino que también ponía en duda lo que ya se creía establecido. La desaparición de Sara ya no era solo un hecho sin explicación. Era una historia con versiones que no terminaban de encajar entre sí. Con el paso de los días, uno de los aspectos más desconcertantes del caso comenzó a tomar forma: la ausencia total de indicios claros. No había evidencia de un forcejeo, no existían grabaciones que mostraran una situación de peligro, y ningún testigo había reportado haber visto a Sara en compañía de alguien en circunstancias sospechosas. Antes de seguir, una pausa rápida. Si te está pareciendo interesante el video, suscríbete y deja tu me gusta, de verdad me ayudas un montón a seguir trayendo más historias como esta. Gracias, y ahora sí,
Seguimos. Los peritos revisaron el video cuadro por cuadro, buscando cualquier detalle que pudiera haber pasado desapercibido. Analizaron su forma de caminar, su lenguaje corporal, incluso la interacción con el entorno. Sin embargo, no encontraron señales de ansiedad, urgencia o resistencia. La imagen mostraba a una adolescente desplazándose con aparente normalidad, sin que nada indicara lo que estaba por ocurrir. A esto se sumaba otro factor que limitaba la investigación: la falta de rastro digital. Sara contaba con un teléfono celular básico, sin redes sociales activas ni registros de comunicación que permitieran reconstruir contactos, mensajes o movimientos. No había conversaciones recientes, ubicaciones compartidas ni actividad que pudiera orientar a los investigadores hacia una posible explicación. La desaparición, en ese sentido, no solo carecía de testigos, también carecía de contexto. No había amenazas previas, no existían conflictos conocidos ni situaciones que permitieran anticipar un desenlace así. Era un caso marcado por el vacío, sin ruido, sin señales y sin un punto claro donde comenzar a reconstruir lo que realmente había ocurrido. Mientras la investigación intentaba avanzar, en la casa de los Bolaños Vela, la realidad se vivía de otra manera. Cada hora sin noticias transformaba la incertidumbre en angustia. El padre comenzó a recorrer mentalmente cada momento del día, intentando encontrar algún detalle que hubiera pasado por alto. Una palabra distinta, un gesto fuera de lo habitual, cualquier señal que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. Las llamadas al teléfono de Sara se volvieron constantes. No importaba la hora ni el resultado anterior, siempre existía la posibilidad de que en el siguiente intento alguien respondiera. Pero el dispositivo permanecía apagado. Ese silencio, repetido una y otra vez, terminó por convertirse en una confirmación implícita de que la situación era más grave de lo que habían imaginado en un inicio. La madre, por su parte, inició su propia búsqueda. Contactó a familiares, amigos y conocidos, preguntando si alguien había visto a Sara o tenía alguna información reciente. Cada respuesta negativa no hacía más que reforzar la sensación de que la menor se había desvanecido sin dejar rastro dentro de su propio entorno. Con el paso de las horas, la búsqueda dejó de ser privada y comenzó a extenderse. Vecinos se acercaron, algunos para preguntar, otros para ofrecer ayuda. La noticia empezó a circular de boca en boca, generando una red espontánea de personas que, sin tener respuestas, compartían la misma preocupación. Lo que había comenzado como una duda dentro de una familia, se estaba convirtiendo en una inquietud colectiva. Con la denuncia formal ya interpuesta, la Fiscalía General de la Nación y el Grupo de Desaparecidos de la Policía Judicial de Bogotá iniciaron las primeras diligencias. El objetivo inicial era claro: reconstruir cada movimiento de Sara desde el momento en que salió de su casa. Para ello, se recopilaron grabaciones de cámaras de seguridad en diferentes puntos del barrio y en posibles rutas de desplazamiento. El video se convirtió en la pieza central del análisis. A partir de esa imagen, los investigadores intentaron trazar cómo había llegado hasta allí y hacia dónde pudo haberse dirigido después. Se revisaron cámaras cercanas, cruces viales y accesos a transporte público, pero el rastro no logró extenderse más allá de ese punto. Era como si, después de esa grabación, Sara simplemente hubiera dejado de existir dentro de cualquier registro visual. Paralelamente, se realizaron entrevistas a familiares, vecinos y personas del entorno cercano. Se buscaba identificar cambios recientes en su comportamiento, posibles conflictos o cualquier elemento que pudiera ofrecer una línea de investigación más concreta. Sin embargo, las declaraciones coincidían en un aspecto: no había señales previas que indicaran una situación de riesgo. A medida que se acumulaban los datos, la investigación avanzaba en extensión, pero no en claridad. Había más información, más registros y más testimonios, pero ninguno lograba conectar los puntos de forma coherente. Cada intento por reconstruir lo ocurrido terminaba enfrentándose al mismo obstáculo: la falta de un evento claro que explicara cómo y por qué Sara desapareció. Ante la falta de resultados concluyentes,
Los investigadores comenzaron a explorar nuevas hipótesis que ampliaban el alcance del caso. Una de las principales líneas se centró en el sistema de transporte público. Se planteó la posibilidad de que Sara hubiera utilizado rutas del transporte público u otros medios para desplazarse hacia zonas más alejadas de donde fue vista por última vez. Esto implicó revisar cámaras en estaciones, accesos peatonales y puntos de conexión dentro de la ciudad. Sin embargo, ese proceso presentaba una dificultad evidente. El volumen de material a analizar era enorme, y sin un punto claro de referencia después del lugar donde la captaron las cámaras, cada revisión se convertía en una búsqueda abierta, sin garantía de resultados. Al mismo tiempo, surgió una hipótesis que cambió la forma de interpretar el video. Hasta ese momento, se había considerado que esa grabación representaba el inicio del misterio. Pero los investigadores comenzaron a contemplar otra posibilidad, que esa imagen no fuera el comienzo de la desaparición, sino el último momento visible de algo que ya había ocurrido antes. Bajo esa perspectiva, la caminata de Sara ya no se interpretaba como un desplazamiento libre dentro de su rutina, sino como parte de una secuencia desconocida que no había sido captada por las cámaras. Esto obligó a replantear toda la cronología y a considerar escenarios en los que la menor pudo haber estado fuera de control o bajo influencia de terceros antes de ser registrada. A pesar de estas nuevas líneas, el caso seguía enfrentando el mismo problema estructural. Cada hipótesis abría nuevas posibilidades, pero ninguna lograba sostenerse con evidencia suficiente. La investigación avanzaba en direcciones múltiples, pero sin un punto firme que permitiera cerrar una sola de ellas con certeza. Con el paso de los días, la investigación comenzó a entrar en una fase más compleja. Ya no se trataba únicamente de recolectar información, sino de intentar darle sentido a una serie de datos que no terminaban de encajar entre sí. Las cámaras no ofrecían nuevas imágenes, los testimonios no aportaban certezas, y las hipótesis, aunque numerosas, carecían de sustento sólido. La falta de un punto de quiebre claro se convirtió en el principal obstáculo. En muchos casos, las investigaciones avanzan a partir de un momento específico, un testigo clave, un registro evidente, una acción que rompe la normalidad. Pero en este caso, ese momento simplemente no existía. Todo parecía haber ocurrido sin dejar huella. Mientras tanto, el tiempo empezaba a jugar en contra. Cada día sin resultados reducía las probabilidades de encontrar nuevas pistas útiles. Las búsquedas se mantenían activas, pero la sensación general era que el caso comenzaba a diluirse dentro de un entorno donde no había elementos concretos a los que aferrarse. Lo que quedaba era una estructura incompleta, una salida de casa documentada, una imagen aislada horas después, y, entre ambos puntos, un vacío imposible de llenar. La desaparición de Sara ya no solo era un hecho sin explicación. Era un caso que comenzaba a estancarse sin una dirección clara. A medida que la investigación oficial perdía impulso, el caso comenzó a trasladarse al ámbito público. La imagen de Sara, con la ropa que llevaba ese día, empezó a circular en redes sociales, grupos comunitarios y medios digitales. Su rostro se convirtió en un símbolo de búsqueda, compartido miles de veces por personas que, aunque no la conocían, se sumaban al intento de encontrar alguna respuesta. Vecinos, voluntarios y ciudadanos se organizaron para recorrer zonas cercanas, revisar calles, preguntar en comercios y hablar con posibles testigos. Aún así, la movilización continuaba, impulsada más por la esperanza que por la evidencia. Algunos medios comenzaron a cubrir el caso, presentándolo como una desaparición más dentro de una ciudad acostumbrada a este tipo de noticias. Sin embargo, para la familia y la comunidad, no se trataba de una cifra ni de un titular pasajero, sino de una ausencia concreta que seguía sin explicación. Con el paso del tiempo, también comenzaron a aparecer teorías. Algunas intentaban llenar los vacíos con suposiciones, otras señalaban posibles responsables sin pruebas. Este fenómeno, común en casos sin resolver, añadía otra capa de complejidad. Mientras más se hablaba del caso, más difícil se volvía separar los hechos verificables de las interpretaciones.
La historia de Sara dejó de pertenecer únicamente a su entorno cercano y pasó a formar parte de una conversación más amplia, donde la necesidad de respuestas chocaba constantemente con la falta de certezas. Hoy, la desaparición de Sara Valentina Bolaños sigue sin una explicación clara. La línea de tiempo continúa fragmentada, sostenida únicamente por dos puntos firmes. La salida de su casa en la mañana del 23 de febrero de 2026. Todo lo que ocurrió entre esos momentos, y especialmente después de ese último registro, permanece en un terreno incierto. No hay una hipótesis confirmada. No existe un responsable identificado, ni una secuencia de hechos que permita reconstruir con certeza lo ocurrido. Las preguntas que surgieron desde el primer día siguen vigentes. ¿Por qué no llegó al colegio? ¿Cómo llegó a ese punto de la ciudad? ¿Y qué ocurrió después de esa caminata aparentemente normal? El caso de Sara no está definido por lo que se sabe, sino por lo que falta. Es un ejemplo de cómo una desaparición puede desarrollarse sin señales visibles, sin advertencias previas y sin dejar rastros suficientes para guiar una investigación de forma concluyente. Una historia en la que la ausencia de evidencia no aclara los hechos, sino que los vuelve aún más difíciles de entender. Y mientras no aparezcan nuevas pruebas, su historia permanece en ese estado, incompleta, suspendida en el tiempo, esperando una respuesta que, hasta ahora, no ha llegado.